espacio pues busca generar unas reflexiones generales sobre dos, más que conceptos, digamos, dos expresiones o dos términos jurídicos a los que recientemente el derecho penal, pero sobre todo el derecho penal transicional, se ha referido de manera constante. Estos son justamente los que están viendo en la diapositiva, que ya me tranquiliza un poco pues que la estén viendo, que se proyecte, porque siempre por estos medios uno a veces tiene la limitación de saber si se están viendo lo mismo que no está viendo y si lo están escuchando uno perfectamente. En ese sentido, ahí pueden ver los dos conceptos que trataremos, o más bien, como les decía, los dos términos, expresiones jurídicas son máximos responsables y participación determinante. Estos son dos conceptos que se tornan a veces un poco complejos de asimilar por su proximidad, por su cercanía, más aún porque son términos o expresiones jurídicas que Vale, podríamos Ricardo. son bastante recientes en el ámbito de aplicación pues, del derecho colombiano. Entrados ya en tema, lo primero es tratar de contextualizar porque parto pues del presupuesto que frente a un auditorio en el que aquí veo, habemos más de 30 personas presentes y posiblemente se adhieran otras tantas más en los próximos minutos, no todos necesariamente tienen que ser penalistas o no todos necesariamente tienen que trabajar el tema de los derechos humanos y las graves violaciones de derechos humanos, por lo tanto, parto desde este espacio inicial que no todos han tenido contacto directo con estas expresiones, tanto máximos responsables como participación determinante. E incluso si se tiene, y déjenme decirlo, obviamente advierto que todas las referencias que hago aquí es en el plano personal, en el plano académico. De hecho, esta ligera presentación obedece a un borrador o a ciertos breves escritos que hasta ahora he adelantado sobre la temática, luego también de reflexionar con varios colegas como Gustavo Cote, como John Zuluaga, como Camilo Osorio, que también se encuentra aquí presente, unos colegas que conocen de la temática justamente de la justicia transicional y pues permite poco a poco ir enriqueciendo una aproximación conceptual a estos términos que generan un desafío para no solamente académicos y estudiosos del derecho que empiezan a ver estos términos con mayor frecuencia, sino también incluso para los administradores de justicia, propiamente pues de la Jurisdicción Especial para la Paz, que son los encargados directos de emplear, de aplicar estos dos términos jurídicos y lo que en teoría abarca para el uso práctico de los mismos. En ese sentido, pues el contexto que decía o advertía al respecto es ubicar que cuando estamos hablando de máximos responsables y de participación determinante, estamos en el punto o en el plano más bien de la responsabilidad jurídico-penal, de la responsabilidad penal individual en estricto sentido. O sea, que no estamos hablando de la acepción en otros ámbitos del derecho, ni siquiera en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, sino a lo sumo del derecho penal internacional y pues del derecho penal nacional, pero más ligado, como lo decíamos, a eso que se podría denominar derecho penal transicional, un derecho penal que se ha creado para un escenario transicional que todos conocemos, a partir propiamente de 2012 para acá, con lo que fue la regulación jurídica constitucional del marco jurídico para la paz, y luego pues tras el acuerdo final de paz que todos conocemos entre el gobierno nacional y la otrora guerrilla de las FARC-EP, pues también se llegó a un modelo jurídico a partir de ese acuerdo político que se ha venido implementando a través de una reforma constitucional muy amplia, muy conocida, que es el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó todo un sistema integral de justicia transicional, con un enfoque, como lo dice el mismo término, integral y además holístico, donde no solamente el componente de justicia llamado Jurisdicción Especial para la Paz tiene que ver con tareas u obligaciones, responsabilidades frente al esclarecimiento de las más graves violaciones de derechos humanos y las más graves infracciones al derecho internacional humanitario que se han cometido en el marco del conflicto armado de carácter no internacional,
entre ese grupo armado en su época y pues las fuerzas regulares del Estado. Entonces, bajo como ese contexto se debe entender estos dos términos, bajo una acepción estrictamente penal que tiene que ver con el derecho penal nacional, propiamente ese modelo de justicia transicional de 2012 para acá, como también pues desde el ámbito del derecho penal internacional, de donde se ha tomado, se ha extraído fuertemente esta tendencia justamente de crear estas expresiones jurídicas con unos propósitos y unas finalidades que esperamos esclarecer acá en este espacio. En ese sentido, dentro del contexto jurídico es importante tener presente la influencia que ha tenido el derecho internacional, pero sobre todo el derecho penal internacional, para enfocar los esfuerzos judiciales de esclarecimiento de hechos y de determinación de responsabilidades individuales justamente en aquellos que se suelen denominar como los máximos responsables de aquellos crímenes más representativos o más graves, que en diferentes décadas ha variado un poco esa acepción o esa concepción de cómo denominarse. Hoy en día el término tal vez más empleado es justamente ese de los crímenes más graves o más representativos, que a la vez suele asociar terminológicamente pues, los denominados core crimes o crímenes nucleares o crímenes internacionales. Entonces, con esa tradición jurídica, los tribunales acto que todos conocemos, el Tribunal de Nuremberg en sus inicios, luego el Tribunal del Lejano Oriente, o también conocido como Tribunal de Tokio, y décadas después, pues el tribunal que se creó para la antigua Yugoslavia y el tribunal que se creó de la misma forma para la situación en Ruanda. Esa tradición jurídica, esos tribunales de por sí, desde ese momento se enfocó ya no a una postura maximalista, sino con ciertos rasgos desde ese momento ya minimalista, y uno de esos era justamente enfocarse, centrarse en aquellos perpetradores que tenían un mayor grado de responsabilidad, y aunque no se acuñó desde el inicio en los dos primeros tribunales ad hoc la expresión propia de máximo responsable, sí se sentaron las bases justamente de que estos escenarios de judicialización, de transiciones punitivas, de modelos de justicia impuesta, pues persiguen es a aquellos que dentro de una organización pues ocupen la posición pues más elevada, los que tienen como un mayor nivel de responsabilidad frente a los fenómenos estructurales de criminalidad o aquí en estos términos pues de macrocriminalidad. Con la entrada en vigor del Estatuto de Roma pues se reafirmó esa pretensión jurídica del derecho penal internacional de propender la lucha contra la impunidad en escenarios de macrocriminalidad, propiamente en dictaduras o en conflictos armados internacionales o conflictos armados no internacionales, donde de manera sistemática y estructural se cometen muchas graves violaciones a los derechos humanos, tratando, como se decía, de recoger esa tradición jurídica de los tribunales penales internacionales ad hoc, de centrar esos esfuerzos de investigación y judicialización en aquellos máximos responsables, en los más responsables de estos fenómenos de criminalidad estructural. Luego, pues eso se acopla a su vez con un desarrollo paralelo de lo que todos conocemos como los estándares internacionales de justicia transicional, estos pues a partir de los principios de Jonet que todos conocemos y la replanteación de los mismos por Diana, y a la vez la apropiación jurídica de muchos estados, como en el caso colombiano, a tal punto no solo de tratarlo profundamente la jurisprudencia constitucional, sino al plano de constitucionalizarlo mediante el marco jurídico para la paz, pues se fue desarrollando todos unos parámetros que ya ni siquiera son estándares, sino que pasan a ser esas obligaciones del Estado para afrontar estos fenómenos de violencia estructural. En el caso propio colombiano, pues que está relacionado estas graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones del DIH con el conflicto armado bajo una concepción pues sociológica de que todo el país ha estado en múltiples conflictos, pero que desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, pues todos sabemos que son diversos conflictos armados no internacionales en los que se han disputado varias organizaciones, incluyendo pues las fuerzas regulares del Estado. Entonces, esa influencia del derecho internacional que tocamos muy ligeramente, pues por razones de tiempo, obviamente porque es una conferencia y solamente es el entorno para ambientar, para ubicarnos,
para ubicarnos, como lo decíamos, desde el punto de vista del derecho penal, del derecho penal internacional y sobre todo de la justicia transicional, que es desde allá que viene esa herencia o esa tradición jurídica que en últimas da sustento a estas dos expresiones, máximos responsables y participación determinante, tanto en el ordenamiento constitucional como en el ordenamiento legal colombiano. Ya en lo que tiene que ver con la evolución o la interiorización de estas expresiones en el derecho nacional, hay que resaltar a su vez los distintos momentos, fases que ha tenido la justicia transicional en Colombia. Como todos sabemos, la justicia transicional nos llega con la ley 975/2005, la ley de justicia y paz, que si bien fue muy criticada, muy cuestionada, los ajustes que se hicieron a partir de decisiones constitucionales que la afectaron y de decisiones pues también de política criminal muy importantes en sus debidos momentos, generó un nuevo enfoque de esa ley que en últimas permite ver o evidenciar un primer escenario de justicia transicional con unos mínimos de cumplimiento de estándares si se complementa y se integra con otras leyes, no solo la 975, sino la 1424 de 2010, la 1448 de 2011, etcétera. Entonces, si vemos esa fase de la justicia transicional colombiana, no solo justicia y paz de manera aislada, sino integrada a todos los desarrollos normativos que posteriormente vinieron luego de las críticas agudas que se le hicieron, pues eso en conjunto representa un primer momento de escenario de justicia transicional en Colombia, en el cual, pues de una manera muy tímida, se sugirió aquel modelo de distinguir, diferenciar entre la persecución judicial a aquellos que podrían decirse cometieron los delitos más graves, e incluso se podría inferir que no solo aquellos que cometieron los delitos más graves, sino aquellos que tenían un mayor peso dentro de las organizaciones que cometieron esos delitos más graves. Y por otro lado, pues unas categorías genéricas de tratamiento judicial dentro de la justicia transicional de justicia y paz para las personas sobre las cuales no había ni condena ni mayor investigación o evidencia que develara una participación en esos delitos graves o de mayor connotación. Es decir, delitos que casi siempre, pues, si no hay más evidencia, si no hay más elementos materiales probatorios, pues conducen a la criminalización o procesarlos judicialmente por hacer parte de esas organizaciones. Entiéndase, pues, desde el punto de vista de los grupos o organizaciones guerrilleras atendiendo a la jurisprudencia tanto penal como constitucional en la materia, pues de los delitos políticos de rebelión, y sobre todo rebelión, no tanto sedición. Y desde el punto de vista de los grupos paramilitares, que fue el grueso de personas que se trató por las desmovilizaciones colectivas que luego fueron postuladas a la Ley de Justicia y Paz, entonces allí pues operó el delito de concierto para delinquir. Pues recordemos que si bien se había planteado la creación del delito de sedición paramilitar para aplicarle a los grupos de autodefensa y tratar de trasplantar esos beneficios o trasladar esos beneficios que tiene el delincuente político en Colombia de amnistía, indulto, prohibición de extradición, habilitación de participación política, tratar de extenderlos a los grupos paramilitares en su momento, pues la Corte Constitucional declaró esa disposición como inconstitucional, aunque pues por razones de forma, vicios de forma. Sin embargo, luego en un nuevo intento incluso se trató de crear una nueva causal al principio de oportunidad, pero también lo declaró inconstitucional la Corte. En ese sentido, ese nuevo propósito político criminal del Estado de, en primer lugar, tratar de amnistiar o indultar a aquellos que solamente tenían una participación por hacer parte de esa organización, entiéndase concierto para delinquir, pero en su momento se planeaba evacuarlos bajo la figura del delito de sedición paramilitar, y en ese sentido para que el procedimiento de justicia y paz y las penas alternativas de 5 a 8 años solamente obraran para aquellos, como lo decíamos, que habían cometido los delitos más graves, más de mayor connotación, y a su vez, como lo decía, se lograba inferir incluso no solo la gravedad del delito,
sino también el rol o el peso que ocupaba la persona dentro de la organización en la comisión de ese delito. Entonces, primero se intentó con ese delito de sedición paramilitar tratar de dividir esos dos grupos, digamos los menores responsables y los mayores responsables. Como se declaró inexequible en un nuevo intento de política criminal, se trató de crear esa causal especial para aplicar principio de oportunidad en aquellos postulados que no cumplieran pues con unos procesos de judicialización de delitos graves de mayor connotación. Sin embargo, al ser nuevamente declarado inexequible, no es sino hasta la ley 1424 de 2010 que se crearía la figura de los acuerdos de contribución a la verdad, que sería la solución definitiva para, esa sí no la declaró inconstitucional la Corte, para poder darle un tratamiento diferenciado a aquellos menores responsables y a aquellos mayores responsables, advirtiendo que sin emplear nunca ni las normas en cita, ni tampoco la jurisprudencia de la Corte que analizó esas decisiones, sin usar la expresión máximo o menor responsable. No obstante, como les digo, la lógica que subyace en esos intentos del primer modelo de justicia y paz es de distinguir y diferenciar entre menores, delitos de menor connotación, delitos de mayor connotación. Los de menor connotación se buscaba amnistiar o indultar, luego aplicarles principio de oportunidad y finalmente aplicarles ese mecanismo que es una mixtura entre judicial y extrajudicial, que son los acuerdos de contribución a la verdad. Mientras que los verdaderos procesos de judicialización que se surtían o se surtieron en Justicia y Paz iban encaminados a esos delitos más graves y a su vez aquellos mayores responsables de esos delitos. Entonces vemos que esa interiorización en Colombia de tratar de enfocar esos recursos limitados de personal, de recursos económicos y demás para poder esclarecer estos hechos, estas graves violaciones de derechos humanos, pues desde sus inicios han propendido por dividir y tratar de no saturar el sistema, distinguiendo entre delitos que podrían considerarse hoy en día como domésticos, sobre los cuales Colombia puede, con complemento y como bien lo decanta la jurisprudencia interamericana, pues integrando mecanismos de satisfacción de derechos de víctimas a la verdad, a la reparación integral, pues se puede llegar incluso a renunciar a la persecución penal. Entiendas en el concepto estricto de renuncia a la persecución penal hoy en día para miembros de la fuerza pública o agentes del Estado no miembros de la fuerza pública o a particulares, a terceros civiles y financiadores del conflicto, como también entiéndase renuncia a la persecución penal cuando obra la amnistía, que en el caso colombiano hay que aclarar, la Constitución solo permite, solo faculta la posibilidad de brindar amnistías o indultos a delincuentes políticos. Por eso terminológicamente y técnicamente se ha creado la figura de renuncia a la persecución penal para dar un tratamiento equitativo, simultáneo, equilibrado, pero que en últimas, en términos tal vez judiciales, legales, jurídicos, llega a tener la misma funcionalidad que una amnistía, solo que no se le puede bautizar con tal nombre frente a ese planteamiento constitucional que solo permite amnistiar o indultar a los delitos políticos. Luego de lo que fue ese primer contexto que les decía, Justicia y Paz, que evidencia desde ahí unos esfuerzos de distinguir entre mayores y menores responsables, pero de una manera muy gaseosa, muy difusa, que incluso se manifestó en la práctica con el poco avance de los casos, con que iban pasando los años y no se lograba judicializar, no se lograba hacer las macroimputaciones que se esperaban, etcétera, etcétera. Pues nos llegó el momento del marco jurídico para la paz, como un escenario que yo siempre he dicho intermedio a lo que fue el inicio de la justicia transicional y lo que es la actualidad. Fue el punto intermedio en el cual se constitucionalizó y se reforzó a partir de los errores ya evidenciados en Justicia y Paz, pero a la vez se creó en aras de lo que se venía, porque si bien el marco jurídico para la paz se aprueba en julio del 2012 y no se había hecho público aún las negociaciones de tanto primero en Noruega, en Oslo, como luego en La Habana, pues desde ya el gobierno que había propuesto el marco jurídico para la paz sabía lo que se venía negociando y haciendo, por lo tanto ese marco jurídico para la paz tiene la doble función de corregir o enmendar
algunos aspectos débiles, frágiles jurídicamente de la justicia transicional colombiana, elevándolo al plano constitucional, siendo la primera y única constitución del mundo en constitucionalizar la justicia transicional. Y por el otro lado, de cara a brindar un blindaje constitucional a esa negociación y a ese acuerdo de paz que desde esa fecha se avisoraba y que en octubre del mismo año pues se haría pública. Ese marco jurídico para la paz es importante por varias razones en lo que nos concierne al tema de esta conferencia, pues porque se crean los denominados criterios de priorización y los criterios de selección, también tomando mucho esa influencia del derecho internacional que ya relatábamos de forma muy breve al inicio, y dentro de esa herencia o dentro de ese trasplante, se podría decir, del derecho penal internacional, de experiencias comparadas también, pues se toma que uno de los criterios de selección va a ser justamente la calidad de las personas que se busca investigar y juzgar. Y ahí surge formalmente, como lo veremos más adelante, la expresión máximo responsable en el derecho o en la legislación nacional. Luego del marco jurídico para la paz, y como ya lo habíamos advertido, se crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición 5 años después. Esto es en abril del 2017, como principal norma constitucional de implementación del acuerdo final de paz. En esta reforma constitucional, que se debe señalar es la más extensa que ha habido en la historia constitucional colombiana, tanto de la actual constitución del 91 como de todas las constituciones en general, se creó casi que una rama del poder público transitoria, transicional, integrada por varios órganos, varios componentes, una comisión para la verdad, una unidad de búsqueda de personas y la División Especial para la Paz, que es el componente de justicia encargado justamente no solo de satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas, sino también de cumplir con ese deber internacional del Estado de investigar y juzgar las más graves violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, pues ese sistema integral es el escenario de graduación de la normativa transicional en Colombia, en lo que después de algo más de una década se había venido forjando y consolidando con Justicia y Paz, con marco jurídico para la paz, pues llega el sistema integral, y si bien su propósito es implementar un acuerdo político, recordemos que ese punto en particular del acuerdo político fue diseñada su arquitectura constitucional, toda la ingeniería institucional de este modelo fue elaborado por un grupo de personas muy juiciosas, por un grupo técnico, por un estudio que se realizó de unos delegados de ambas partes, que más allá de zanjar intereses políticos, lo que hizo fue un esfuerzo extraordinario de articular derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional, desarrollo de justicia transicional, etcétera, etcétera, con el propósito de crear un modelo que cumpliera con estándares internacionales y con obligaciones y compromisos internacionales adquiridos por Colombia, sin descuidar obviamente su derecho interno, sin descuidar los propósitos y ambiciones de paz. Entonces, ese grupo técnico, ese grupo especializado hizo una labor loable, debo decirlo desde el punto de vista personal y académico, al tratar de zanjar todas esas dificultades, todas esas tensiones, a veces incluso incongruencias o inconsistencias que pudiese generar las normas internacionales y esos mandatos de criminalización, y se logra un modelo en el cual uno de los elementos valiosos va a ser justamente eso, que como no se puede judicializar todo y a todos, pues tenemos que centrar los esfuerzos, tal como desde el marco jurídico para la paz se decía, para que el Estado al menos investigue, juzgue, judicialice, determine responsabilidades de los crímenes más graves y representativos, y dentro de estos, de las personas más responsables que tienen un mayor peso en las organizaciones o incluso en los hechos punibles, en los hechos victimizantes que se cometieron. Esa es un poco de manera precisa como la evolución interna de esa apropiación o interiorización del derecho internacional. Sin embargo, se podría decir que esos que hemos resumido aquí, vamos a ver ahorita en detalle,
esos desarrollos o esa cadena evolutiva de estas dos expresiones jurídicas no ha cesado allí. Es más, pasa ahorita a ser de una u otra forma tratada también por la legislación penal ordinaria. Incluso es un poco errado colocar legislación penal ordinaria porque de hecho la legislación en estricto sentido no ha tratado aún estos conceptos. Si uno abre el Código Penal, si uno abre los códigos de procedimiento penal, no se refiere explícitamente en ningún lado a máximo responsable, ni mucho menos a participación determinante, pero lo cierto es lo que me refiero un poco con eso es a tener presente que la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, más o una decisión que se podría decir aún reciente, junto con otras que se han venido de ahí, una de diciembre de 2018, donde pues tal vez la Corte haya sido un salpicón, un enredo de conceptos, confundiendo autoría inmediata en aparatos organizados de poder con responsabilidad por el mando, y a la vez confunde la aplicación directa de estas disposiciones o estas figuras internacionales en el caso del derecho penal nacional. Es muy polémica, muy controvertida esa decisión de diciembre del 2018. No tengo el radicado aquí presente, pero pues luego se los puedo hacer compartir a los estudiantes de la Santiago con las colegas de las especializaciones. En esa providencia judicial, por solo citar una, la Corte pues entra obviamente a abordar el concepto de máximo responsable. Si bien es un caso que tiene que ver con justicia y paz, lo cierto es que desde ahí se empieza a evidenciar un cierto interés de la jurisprudencia penal ordinaria a trasplantar, a trasladar acepciones de la justicia transicional y del derecho penal internacional pues a estos hechos victimizantes que si no son de objeto de competencia directa de las autoridades transicionales, pues sabemos que es la justicia ordinaria penal la que tiene que esclarecer y determinar ese tipo de responsabilidades. Entonces, desde ya se empieza a ver cómo en el derecho penal ordinario, digamos, no legislación penal ordinaria, sino en el derecho penal ordinario, también ya producto de esa referenciación constante a estas dos expresiones, pues ya se empieza a emplear o usar también estos términos que la verdad en los 90, en los 80, en codificaciones anteriores o en sentencias anteriores era nula la cita o la referenciación pues a estas expresiones jurídicas. Vamos ahora sí ya en detalle, luego de contextualizar creo que ampliamente, porque pues frente a un espacio, una conferencia de este tipo, pues dedicarle el tiempo que le hemos dedicado a ese contexto jurídico creo que fue extenso, pero creo que nos permite ambientar y de hecho ya hemos adelantado algunas cosas de lo que ha sido la aparición de estos términos. Y en ese orden de ideas, pues ya habíamos dicho que en estricto sentido la expresión máximo responsable nace con el marco jurídico para la paz. Es decir, no existía en codificación penal alguna ni en ninguna otra normatividad, sino que es con el acto legislativo 01 de 2012, propiamente en el inciso cuarto del artículo transitorio 66 que incorporó este acto legislativo, que se va a emplear, pues es un artículo muy extenso, que pues obviamente por estética en la diapositiva me he limitado a colocar lo que ven allí en la diapositiva, que es la parte donde explícitamente se alude al término máximo responsable. El marco jurídico para la paz introdujo solo dos artículos, de los cuales solo uno está vigente, que es este que estamos citando, el artículo transitorio 66 de la Constitución, en el cual se crean varios aspectos, pero el aspecto que nos interesa es la creación constitucional de criterios de selección y criterios de priorización que hasta el momento no existían. La priorización tal vez no es tan problemática porque con la priorización lo único que se hacen es racionalizar, objetivizar unos criterios, unos presupuestos que le permiten al ente investigador y acusador diseñar una metodología de trabajo. En ese sentido, todos los seres humanos priorizamos y priorizamos de distintas cosas, si somos funcionarios, si somos académicos, si somos estudiantes, padres, hijos, en cualquier nivel todos estamos siempre tomando decisiones de priorizar, digámoslo bajo una lógica de rational choice, de teoría de la elección racional o por hábitos culturales, en fin, pero pues siempre se suele, frente a las limitaciones del tiempo, a las restricciones de recursos y demás, uno siempre está priorizando.
tengo que hacer esto, esto y esto, pero por X razón voy a empezar con esto. Entonces, para que la fiscalía, no por razones personales de cada funcionario, priorizara sus investigaciones, priorizara sus acusaciones, pues se llegó a una directiva, la 01 de 2012, que emana o se deriva de este fundamento, de esta potestad constitucional, de crear unos criterios objetivos para priorizar. Pero la priorización, como les decía, no es tan problemática porque en última se prioriza es en el orden de con qué empiezo, con qué arranco. Pero al priorizar no se renuncia a la persecución penal. Por lo tanto, todo sí o sí se tiene que investigar, todo lo que se priorice. Entonces, usted lo que establece es una jerarquía de inicio, una secuencia cronológica de inicio, pero hasta el último peldaño usted tiene que llegar y hacerlo, porque la priorización no exime de esas obligaciones. Ahí lo complejo, lo problemático es la introducción de esos criterios de selección, porque seleccionar trae de manera inherente, de forma implícita, la exclusión. Ni siquiera la selección es compleja. Lo complejo es lo que no se selecciona. Y lo que no se selecciona se excluye. Y excluir en términos de persecución penal, de ejercicio de jus puniendi, significa que no lo voy a investigar, que no lo voy a juzgar, es decir, que se renuncia a la persecución penal. Es más, que se afecta a derechos humanos, derechos fundamentales, uno de ellos el derecho al acceso a la administración de justicia. Como es un tema tan delicado, por eso mismo se constitucionaliza, y a la hora de constitucionalizarse ustedes pueden verlo en la cita que está en la diapositiva, pues es al Congreso de la República al que se le deja esa tarea y que lo tiene que hacer mediante una ley estatutaria, que todos lo sabemos, la ley estatutaria, aparte de que está dada para temas muy importantes como la administración de justicia, pues solo mediante ley estatutaria se regula, se desarrollan los derechos fundamentales, como es el derecho al acceso a la administración de justicia. Entonces no es una ley ordinaria, no es una ley cualquiera, sino una ley estatutaria. Y obedece también una finalidad político-criminal, porque es por iniciativa del gobierno nacional que se tiene que plantear esa ley estatutaria que el Congreso regulará con las especificidades, con las especialidades que exige el ordenamiento constitucional para sacar una ley de este tipo, una ley estatutaria, que se pueden crear aquellos criterios de selección. Y esos criterios de selección, como lo dice la norma y se ha resaltado ahí en negro, en negrilla, criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos de la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Como vemos, la introducción, el surgimiento terminológico de máximos responsables en el derecho colombiano va a tener lugar con la constitucionalización de la justicia transicional a través del marco jurídico para la paz, y esto propiamente en el ámbito de la creación y regulación de los criterios de priorización, pero sobre todo de los criterios de selección, aunque también hay que decirlo que el tema o el asunto máximos responsables también es un dinamizador para priorizar casos. Pero aquí lo que más nos interesa, y por eso hemos hecho énfasis, es en el criterio de selección. ¿Seleccionar qué? Los crímenes que vamos a investigar y juzgar, lo que se va a colocar por encima de lo demás. Todo es importante, nada debería quedar en la impunidad, pero pues seamos pragmáticos, que eran los fundamentos justamente del marco jurídico para la paz. Unos fundamentos, unos propósitos que tienen que ser racionalistas, minimalistas en esa labor de investigar, juzgar y sancionar, ya que como se planteó en la exposición de motivos de ese acto legislativo 01 de 2012, es imposible fácticamente investigar y juzgar todos los hechos cometidos en el marco del conflicto. Es deseable. Y obviamente la lógica conducía a que las leyes no dieran espacios de impunidad, pero luego de haber evidenciado todo lo que fue Justicia y Paz, en el 2012 se dice, por propender que no haya impunidad en las normas, en la realidad estamos llenos de impunidad fáctica. Entonces ese maximalismo normativo nos conduce a una impunidad fáctica exorbitante. Y eso fue uno de los planteamientos centrales para introducir esa tradición jurídico-penal internacional
y tener esa finalidad con los criterios de selección y de priorización, especialmente los de selección, que son los que les permiten quitarle carga al Estado dentro de esa labor de persecución penal. En ese sentido, ya no se va a tener que investigar a todos por todo, sino a aquellos que han desempeñado un rol significativo, entiéndase máximos responsables, en la comisión de los crímenes más graves y representativos, esos que ya no son domésticos, esos que ya tienen Colombia obligaciones internacionales, crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de guerra, sobre los cuales Colombia investiga y juzga, o si no lo hace, por complementariedad a la Haya o por jurisdicción universal un tercer estado, pues podrá esclarecerlo en lugar de las autoridades judiciales ordinarias o transicionales colombianas. En ese sentido, con el marco jurídico para la paz y a través de la figura de máximo responsable, se regula de una forma, digamos, pragmática aquel enfoque de persecución penal del Estado, ante esa imposibilidad fáctica de judicializar todos los hechos punibles cometidos en el marco del conflicto y pues obviamente menos aún pues todos los perpetradores de aquellos hechos. Si bien el acto legislativo 01-2012 no nos ofrece un concepto de máximos responsables, la jurisprudencia de la Corte se encargó pues de esclarecer un poco a qué se refería esa expresión. Y si bien lo hace de una forma muy enredada, porque la Corte intenta hacer un rastreo en la sentencia C-579-2013, que fue la sentencia por la cual declaró exequible justamente ese inciso cuarto del artículo transitorio 66, pues la verdad es que es un poco complejo sacar o extraer un concepto uniforme de máximo responsable de esa jurisprudencia. Hay toda una cápita donde se desarrolla, pero se hace de un bosquejo general donde se dice, para unos esto ha sido esto, para los tribunales internacionales lo otro, etcétera, etcétera, y casi que deja en el criterio individual de quien lee la jurisprudencia, en quien lee la decisión, quien lee la sentencia, entender qué es lo que quiso decir la Corte por máximo responsable, ya que al dar un rastreo tan extenso y no concretar, pues la verdad, les decía, deja casi en la discrecionalidad de la persona que lo lee o que aplica la decisión de la Corte el delimitar qué quiso entender la Corte. En ese sentido, dentro del rastreo grande, me parece muy interesante lo que se trae en el extracto de arriba, donde la Corte, dentro de ese bosquejo general, ensambla una concepción dual, una dicotomía, una bifurcación allí de la expresión máximo responsable, pues según la cual puede ser, por un lado, tanto el jefe de un grupo, como también, por otro lado, quien haya tenido un rol esencial en la comisión de los crímenes, de acuerdo al papel que la persona pudiese jugar dentro de la organización. Esa en especial creo que recoge esa cita o referenciación amplia que hace la Corte de distintas concepciones sobre máximo responsable, y a la vez, ya finalizando ese acápite, pues acuña lo que se trae a colación abajo, y que uno podría decir es como la impronta de máximo responsable que le da la Corte y que de hecho va a retomar luego en las sentencias que mirarían la constitucionalidad de las normas del Sistema Integral de Justicia Transicional del 2017 para acá. En ese sentido, pues la Corte ve en el máximo responsable a aquella persona que tiene un rol esencial en la organización criminal para la comisión de cada delito. Es decir, que haya dirigido, tenido el control o financiado la comisión de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. En un estudio para la época con un colega que sabe mucho de estos temas, Gustavo Cote Barco, pues los dos en un análisis ahí en un libro llamado Justicia, Transición y Constitución a propósito de esta sentencia C-579-2013, pues se planteó una crítica justamente a esa decisión de la Corte y no podía pasar de manera inadvertida como la crítica que se hace a máximo responsable de cómo lo entiende la Corte, ya que el reformador de la Constitución mediante el acto legislativo introdujo el término, mas no lo definió,
pues se esperaba que la Corte fuera muy precisa a la hora de definirlo, pero como les dije, en ese bosquejo general tan amplio, pues a lo sumo se pueden traer estas dos expresiones, por lo menos desde mi análisis, y en ese sentido pues se le planteaba esa crítica, que la Corte no logra zanjar la discusión de qué debe entenderse por máximo responsable y deja abierta una posibilidad dual de la misma. Por un lado, se puede entender como máximo responsable a aquellos jefes máximos de una organización desde una perspectiva que puede llamarse restringida. Es decir, desde el punto de vista restringido del concepto máximo responsable, este abarcaría única y exclusivamente aquellos líderes, aquellos comandantes, aquellos jefes de una organización. Y una organización, pues obviamente delincuencial, independientemente de que esa organización sea como un aparato que se desvinculó del derecho y la organización en sí era legal, entiéndase, pues, miembros, agentes del Estado, sean miembros de la fuerza pública o no miembros de la fuerza pública, y pues con mayor razón en los grupos ilegales, en los grupos de delincuencia, crimen organizado, que tienen una estructura y llámese secretariado, bloque, la junta directiva de esa organización delincuencial, ya es la que representaría o reflejaría aquellos jefes máximos, que sería pues la primera expresión o acepción del concepto máximo responsable decantado por la Corte. En segundo lugar, ella en una visión no estricta, sino amplia, también se toma por parte de esa definición de la Corte que máximo responsable podría ser toda persona que tenga cierto mando o cierta jerarquía entre aquellos a quienes se les puede imputar un determinado crimen. Entonces, en ese enfoque más amplio, ya no serían los 8 o 10 que hagan parte de un Estado Mayor, de un secretariado, de un bloque de decisión central, sino que ya podrían ser, digamos, mandos medios o personas que llegan a tener un papel preponderante jerárquico entre la organización y el ejercicio del mando frente a la realización concreta de un crimen. Pues nomás mire que en el plano de organización militar, que se suele replicar o reproducir mucho por los grupos ilegales, pues siempre hay un comandante de escuadra, hay comandantes de pelotones, hay comandantes de batallones, hay comandantes de división, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente existe un comando general de fuerzas militares o un comando general de una fuerza concreta o un estado mayor a nivel más alto, sino que jerárquicamente el mando se reproduce de forma escalonada en distintos ámbitos, y frente a la comisión directa de un hecho, de un crimen, de una grave violación de derechos humanos, pues bajo esta segunda acepción se puede tomar cada persona que ejerza cierto mando, cierta jerarquía frente a aquellos que cometieron un crimen. Entonces, mire, por eso se dice que es una perspectiva más amplia. En ese sentido, creeríamos, y lo planteamos así en ese escrito con Gustavo Cote en su momento, que la Corte tal vez no supo seguirle el hilo de lo que quería el Congreso cuando obró como reformador de la Constitución, porque en los debates, en la exposición de motivos, quedó claro que el propósito central del uso del máximo responsable iba dirigido a la concepción o la perspectiva restringida, a la acepción primera que ustedes ven allí. Máximo responsable son los líderes de la cúspide de una organización, y de ahí para allá trate de enlazar, sistematizar para poder atribuir, imputar de forma clara, tanto dogmáticamente como probablemente, ¿ya? Pero la Corte aquí, tal vez siendo maximalista, pues amplió ese concepto de máximo responsable a toda aquella otra persona que desarrolle un mando, tenga cierta postura de jerarquía y con mayor cercanía o proximidad a la realización directa del hecho. El hecho es que quedó esa visión dual, por más de que se criticó, incluso en su momento en el escrito se planteó que eso podría dificultar la negociación en La Habana, porque le generaría ya de por sí un etiquetamiento tanto a negociadores como también una ampliación de responsabilidad frente a la creación de un eventual modelo de justicia transicional. Y ahorita mirando en retrospectiva, creo que acertamos en esa afirmación con el colega Gustavo Cote, y como lo vamos a ver ahorita, que es una de las conclusiones o reflexiones finales, creo que por eso se dio la creación de la expresión participación determinante,
porque como quedó zanjada por la Corte esa definición de máximo responsable, generó cierta desconfianza frente a los negociadores en La Habana del acuerdo, y creo que de una u otra forma se quiso evitar o morigerar los alcances jurídicos de la misma con la introducción del concepto de participación determinante, que sí es muy colombiano y no viene tanto del derecho penal internacional. Justamente miremos cómo es que surge esa segunda expresión o término jurídico de participación determinante. Como ya lo señalamos, nace del acuerdo final de paz. Antes de ese no había nunca una conceptualización de participación determinante. De pronto se podía inferir de algunos textos, de algunas decisiones, pero no con la connotación que se da aquí, sino atendiendo incluso a una flexibilización del lenguaje cuando estábamos hablando de conceptos muy dogmáticos de participación, propiamente autoría y participación. De hecho, y como lo vamos a ver ahorita, muchas personas llegamos frente al desafío de aplicar estas expresiones jurídicas o estos conceptos tratando de darle contenido, y el primer reto, el primer desafío es justamente tratar de desdogmatizar estas expresiones, porque si uno ve la dogmática penal, propiamente la dogmática jurídico-penal alemana, y de eso obviamente nuestro colega Hernán Darío, que se doctoró allá y es un gran dogmático colombiano, pues atenderá a las particularidades que en términos de autoría y participación se conocen, y frente a la postura predominante o hegemónica del dominio del hecho para distinguir a los autores de los partícipes, que en ningún lado, bajo esos presupuestos teóricos y bajo esa sistemática de la teoría del delito, encontramos cabida explícita a los conceptos máximo responsable y participación determinante. No es una categoría de atribución, no es un título de imputación de responsabilidad penal, como muchas veces de pronto personas no penalistas, pero que tienen que ver con estos temas, quieren abordarlo. Quieren abordar participación determinante y máximo responsable de manera casi inevitable desde el punto de vista de las teorías que tienen que ver con la autoría y la participación. Pero para nada, participación determinante, como lo decía, más allá de las juraciones jurídicas, que se haga flexibilizando un poco el lenguaje jurídico y hablando de participación determinante para hablar de partícipes o de cómo se concurre, cómo es el concurso de personas en la realización de un delito en concreto. Por lo demás, nada tendría que ver, sino que, como lo vamos a ver y será una de las reflexiones finales que desde ya lo manifiesto, no hay que ver estas expresiones jurídicas o digamos conceptos desde la dogmática penal, sino desde la política criminal. En ese sentido, el concepto, más bien la expresión jurídica de participación determinante, surge en el marco de ese acuerdo final de paz, y pues obviamente va a tener vida jurídica a partir de su implementación, propiamente de el Acto Legislativo 01 de 2017, que creó ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y la denominada Ley Estatutaria de la JEP, o Ley Estatutaria de Administración de Justicia en la JEP, la Ley 1957 del año pasado, de 2019. Esos son los dos principales instrumentos que van a pasar a darle vida jurídica al término participación determinante. Como ya lo decíamos, nace por primera vez en el derecho colombiano, como les decía, como una noción propia, no como un uso lingüístico de participación determinante, producto de lo acordado en el punto 4 del acuerdo final de paz concerniente, perdón, el punto 5 concerniente a las víctimas y a la creación o el diseño de ese sistema integral de justicia transicional y a lo que sería el diseño justamente de la Jurisdicción Especial para la Paz. En las páginas 124 y subsiguientes se va a aludir explícitamente a participación determinante y se va a hacer con dos propósitos. Y esos dos propósitos van a ser, por un lado, tratar de generar un criterio delimitador para determinar qué civiles, es decir, aquellos no combatientes, pueden ser personas que se sometan y comparezcan a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese fue el propósito fundamental
por el cual se empleó el término participación determinante en el acuerdo final de paz. En 3 momentos del acuerdo de paz se emplea para eso. Y solamente en una ocasión se emplea de manera genérica cuando se está hablando del sistema de sanciones que contempla la JEP. Sin embargo, a esas 2 acepciones que están contenidas explícitamente en el acuerdo de paz, se suma una tercera que ya tendría vida a partir de la ley estatutaria. Entonces, pasemos a ver cuáles son esas 3 acepciones. La primera acepción que tiene participación determinante en la normativa colombiana y propiamente en la normativa transicional, como ya lo decía, busca, su finalidad es la de delimitar las conductas de los civiles que pueden ser de competencia de la JEP. A diferencia de Justicia y Paz, que fue un modelo creado solo para combatientes, pues el sistema integral de justicia transicional y el componente de justicia llamado o abreviado como JEP busca no solamente juzgar y busca no solamente esclarecer la responsabilidad, esclarecer el carácter de responsabilidad jurídico-penal, solucionárselo también a los combatientes, sino incluso no solo los combatientes de un grupo que hizo un acuerdo de paz con el gobierno nacional, con el Estado colombiano, porque así fue Justicia y Paz, paramilitares y guerrilleros desmovilizados individualmente fueron los postulados y los que fueron los sujetos legitimados en estos procesos judiciales de justicia y paz, sino que en la JEP lo es los combatientes de ese lado y los combatientes del otro lado, es decir, los miembros de la fuerza pública también son comparecientes de este sistema judicial transicional. Pero aparte de los 2 combatientes, de los 2 bandos, que ya de por sí es algo novedoso si se le compara con Justicia y Paz, se amplía a que agentes del Estado, no miembros de la fuerza pública, y que por lo tanto, si bien hacían parte del Estado, no eran combatientes, eran civiles, se les suma terceros o civiles financiadores o colaboradores. A su vez, también personas relacionadas con delitos de protesta social. Con eso tenemos un universo muy, muy amplio que no solamente trasciende a un escenario de justicia para juzgar y para resolver su situación jurídico-penal de los miembros de un grupo que hizo un proceso de paz, sino también a la otra contraparte de los combates, a los combatientes del aparato estatal, y mira este universo tan amplio de civiles. Entonces, como lo ha dicho la Corte, la JEP es el juez natural del conflicto. Pues obviamente yo atendiendo a la lógica del derecho penal de acto, yo digo más allá de ser el juez natural del conflicto, es el juez natural de los hechos cometidos en el conflicto, ¿cierto? Y en ese sentido es que se debe ver con esa lupa esa primera acepción en el acuerdo de paz, y era a la JEP van a llegar combatientes, pero pueden haber civiles que también tuvieron que ver con el conflicto, pero para que no llegue todo tipo de civil, y no vamos a engrosar, por así decir, las labores de la JEP, que ya de por sí son muchas, vamos a colocarle un filtro, y ese filtro se llamó participación determinante en el conflicto. Es decir, que la contribución, que la financiación que hizo ese civil sea determinante para el conflicto. En ese sentido, explícitamente el acuerdo de paz, solamente para referenciar una de las 3 ocasiones en las que bajo esta acepción de delimitar las conductas de los civiles en el conflicto que pueden ser de competencia de la JEP, dice, también serán de competencia de la JEP conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares o con cualquier actor del conflicto que no sean resultado de coacciones respecto de aquellas personas que tuvieron una participación activa o determinante en la comisión de los crímenes competencia de esta jurisdicción, según lo establecido en el numeral 40, salvo que previamente hubieran sido condenados por la justicia por esas mismas conductas. Como vemos, ese término, esa expresión jurídica de participación determinante se introduce en la negociación y queda contemplado en ese acuerdo político que luego se implementaría jurídicamente en el acto legislativo 01 de 2017 con el propósito de delimitar las conductas que pueden ser objeto de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz de los civiles que participaron activo o determinantemente en este tipo de conductas.
En ese sentido, esa es como la primera acepción, como lo decíamos. La segunda va a ser, bueno, frente a esa primera acepción hay que resaltar que el artículo 16 del Acto Legislativo 01-2017 regulaba esta primera acepción del término participación determinante como un delimitador de las conductas para definir competencia de la JEP sobre civiles, y lo hacía especialmente en ese artículo 16, cuyo inciso segundo definía explícitamente, a diferencia de máximos responsables que nunca se definió en norma alguna, pues el acto legislativo inicialmente sí definía participación determinante en el inciso segundo de ese artículo 16, y lo definía de la siguiente forma: como la acción eficaz y decisiva en la realización de los delitos de genocidio, lesa humanidad, graves crímenes de guerra y otra serie de crímenes que obviamente no coloqué allí, pero que todos ellos se califican jurídicamente como crímenes internacionales: tortura, reclutamiento, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, etcétera. Sin embargo, hay que decir que ese inciso segundo que contenía esa referencia a participación determinante y que incluso definía explícitamente participación determinante fue declarado inconstitucional por la Corte en la sentencia C674 de 2017, que de acuerdo al fast track en el que se emitió el acto legislativo, que se contemplaba un control automático posterior, se hizo un análisis ahí de sustitución de la Constitución automático, discrecional de la Corte, en el que se concluyó que exigir comparecencia a los civiles suprimía la garantía de juez natural, por lo que ya les había dicho, porque la Corte ve en la JEP el juez natural de los y decía que frente a los civiles era cambiarle una garantía judicial tan elemental como es la garantía del juez natural. Por tanto, el sometimiento solo puede ser voluntario, pero en vez de condicionar la decisión, pues la decisión simplemente desestimó ese, pues aquí no estamos hablando de estimatoria, es estimatoria en términos de clasificación jurisprudencial, porque fue un control automático. Entonces, no avaló lo que decía la norma constitucional, el acto legislativo, y en ese sentido, pues se prescindió de todo ese inciso segundo, y con ello, aunque no fue objeto de la reflexión directa de la Corte, pues como un efecto colateral de esa preponderancia de la garantía de juez natural, también se anuló, se eliminó, se sustrajo del derecho la definición explícita de participación determinante que venía. Con ello se ratificó lo que habíamos dicho, que el sometimiento de los terceros a la JEP es completamente voluntario, y con ello la consecuencia de que primera acepción, que fue la más importante y la más reiterada, por la cual se trajo a colación el concepto de participación determinante, se quedara sin ese piso jurídico. Sin embargo, debo resaltar que para el colega Gustavo Cote, que ya he citado en varias ocasiones, ya en otro texto de autoría de él solo, publicado recientemente, hace como 6 meses, que tiene que ver sobre la responsabilidad de empresas y multinacionales y demás en delitos que tengan que ver de civiles por financiación del conflicto. Él concluye que aunque la Corte declaró inexequible ese segundo inciso, no hubo razones en su argumentación jurídica, en su razonamiento, en su ratio decidendi de hecho, sobre este concepto. Entonces, como les decía, casi que fue colateral el hecho de que se sustrayera la definición, pero no por eso se ve afectado, por así decirlo, ese espíritu o ese ánimo del acuerdo, más aunque de conformidad con el acto legislativo 02 de 2017, que le dio cierta estabilidad jurídica al acuerdo final, se puede contemplar o articular esa vocación o esa finalidad, el propósito de esta primera acepción de delimitador del acuerdo final para el uso de participación determinante, pese a que la Corte haya declarado inexequible eso. Entonces, él ve allí que no por sustracción de materia desaparece esa acepción de participación determinante para poder analizar el tipo de conductas de los civiles y su relacionamiento con el conflicto. En segundo lugar, la otra acepción de este término de participación determinante también se toma, como lo decía, el acuerdo final de paz,
y es para, de una forma muy genérica y muy abstracta, hablar o aludir o sustentar sobre la determinación de la pena dentro del sistema de sanciones que tiene la JEP. Y esto propiamente con una sanción que es la pena inferior a los 5 años. Recordemos que la JEP creó su propio sistema de sanciones, una sanción propia de 5 a 8 años restrictiva de la libertad para aquellos que más colaboran, esclarecen verdad, asumen responsabilidad y demás. Una de 5 a 8 años de la libertad para aquellos que hacen un reconocimiento y un aporte de verdad tardío, es decir, hasta antes de la sentencia de primera instancia. Y finalmente una sanción ordinaria de 15 a 20 años privativa de la libertad también para aquellos que no contribuyen a la verdad, aquellos que no reconocen responsabilidad y por lo tanto su juicio de inicio a fin es adversarial y se le debe desvirtuar su presunción de inocencia. Frente a esas tres sanciones, que es el sistema de sanciones que contempla la JEP, se creó una sanción adicional que es aquellas inferiores a 5 años. Y esas inferiores a 5 años solamente se dan a aquellos que tuvieron una participación determinante. Ahí sí ya interprétalo y entiéndalo. Pues lo primeramente que las de 5 a 8 años son las propias y las alternativas, o sea que sí o sí tiene que haber reconocimiento. Pero ese reconocimiento ya no para, entendería uno, el autor directo de los hechos, sino tal vez aquellos partícipes, aquellos determinadores o que bajo cualquier otra figura de atribución jurídica, pues propiamente esas dos, se le demuestre responsabilidad, es más, asuma responsabilidad al inicio de manera tardía, pero no le vamos a colocar los 5 a 8 años, sino una pena inferior que va de 3 a 5 años. Ese es el ánimo de la norma al usar aquí participación determinante. Y nuevamente se asocia mucho como a personas que concurren en la realización del crimen, no tenían un dominio del hecho porque no son autores, digamos, sino que podría entenderse, da a entender bajo la revisión que les decía de la dogmática penal y esa dicotomía de autor y partícipe, de que a ellos va dirigida esas penas de 3 a 5 años, ¿ya? Dice el acuerdo de paz propiamente, y esto se va a regular luego en la ley estatutaria de la JEP, ley de 1957, en su artículo 129. Para los anteriores supuestos, las normas de desarrollo determinarán de qué manera se graduarán las sanciones y en cuáles casos corresponden sanciones inferiores a los 5 años a quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas. En ningún lugar habla de civiles, como sí lo decía en la primera acepción, ¿ya? Pero lo que sí está claro aquí es que participación determinante es el prisma por el cual se debe ver y se debe aplicar las penas que son inferiores a esos 5 años, que es la pena propia o la pena alternativa que va a haber de 5 a 8. Entonces, ¿qué puede ir menos de ese umbral de pena mínima que es el de los 5 años? Pues aquellos, como lo decimos, que tengan participación determinante, sin especificar que sean civiles, ¿ya? En este caso, el mínimo de la sanción será, ¿qué pena? Yo venía hablando de 3 a 5, será de 2 años a 5 años, me equivoqué, no es de 3 a 5 y no de 2 a 5, dice allí el acuerdo, por la totalidad de las sanciones impuestas, incluidos los concursos de delitos. Y la tercera y última acepción de la expresión máximo de participación determinante no se ve explícitamente en el acuerdo final de paz, sino que se sustrae de la ley estatutaria, y es tal vez la más interesante. Porque como lo dijimos, la primera demuestra el propósito central en la negociación en La Habana, que era participación determinante como un criterio delimitador, porque ampliamos aquí el criterio personal para judicializar a las personas, entonces metamos esta arandela de más. La segunda, aunque no es explícito que aplique para civiles, casi que del contexto de aplicación y del resto de la sistemática de la normativa transicional se une un enlace allí, porque ¿quién más tendría una participación determinante allí? Pues como criterio, se le aplica 5 a 8, se le aplica de 5 a 2 la pena. Pero en esta tercera acepción que no se encuentra en el acuerdo final y me parece muy interesante, más aún si se relaciona bastante
con el concepto anterior o la expresión anterior de máximo responsable. Y está directamente en la ley estatutaria de la JEP, propiamente en dos artículos que son el 19 y el 79, más que nada el 19. En ese se hace también alusión de forma indistinta y genérica a participación determinante sin acuñar o acompañar el término tercero o civil. Por lo tanto, aquí pareciera que participación determinante se emplea como un sinónimo, o más bien incluso como un reemplazo del término ya tradicional desde el 2012 de máximos responsables. Recordemos, máximos responsables aparece en nuestro ordenamiento jurídico en el 2012, mientras que la expresión participación determinante en el 2017. Ni la una ni la otra existían en norma alguna años atrás. Entonces, por eso decíamos ya tradicional máximo responsable, porque de 2012 a 2017 ya conocíamos ese término, ya lo había abordado la Corte, si bien no había tenido lugar la ley estatutaria que debía reglamentar y crear esos criterios de selección, pues se sabía que era una tarea constitucional ahí pendiente, y uno entendía por la coyuntura política que se estaba a la espera del acuerdo de paz para ver cómo se iba a implementar y acoplar ese mandato constitucional del 2012 con lo que luego sería la materialización del mismo del 2017 para acá. En ese sentido, el artículo 19, en lo que les digo, da a entender prima facie que se trata de sustituir la expresión máximo responsable con la de participación determinante, pues el artículo 19 es aquella norma que va a cumplir el mandato constitucional de criterios de selección mediante una ley estatal. Y ese artículo 19 desarrolla esa tarea. Y al desarrollar esa tarea, crea diferentes criterios de selección, siendo uno justamente que ver con el factor personal, con el factor ratione personae. Dice el encabezado de ese artículo 19 que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos. Con respecto a las personas y hechos que no sean objeto de selección, se podrá renunciar al ejercicio de la acción penal. Miren que en el encabezado de la norma ya se ve una aplicación directa de lo que mandaba el marco jurídico para la paz. Créanse en criterios de selección, lo que no se va a seleccionar se tiene que renunciar a la persecución penal, y son dos cosas las que principalmente deben orientar la selección y la exclusión: los hechos, la gravedad de los mismos, y las personas, la importancia de estas, personas y hechos. Factor ratione personae, factor ratione materiae, como criterios delimitadores de la labor de persecución penal del Estado, frente a las obligaciones, al deber estatal de investigar y juzgar. Y luego dice, constituyen criterios de selección y lista algunos de manera taxativa, siendo el cuarto, características de los responsables, es decir, aquel factor ratione personae. Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos. Dice ese numeral cuarto del artículo 19 de la ley 1957 de 2019. Con ello se evidencia, y por eso dice que uno aparentemente creería que se emplea el término participación determinante como un sinónimo de máximo responsable, porque lo que replica esta norma hace replicar lo que el artículo transitorio 66, inciso cuarto, hacía. Materializa ese mandato constitucional con una leve diferencia, que no usa explícitamente el término máximo responsable, sino participación determinante. Y ahí es donde surge tal vez un poco una reflexión que inquieta, ya no en lo jurídico, sino tal vez en lo político, tanto en los debates como luego en la implementación, debates de negociación de paz, como luego debates de implementación normativa, porque en el acto legislativo 01-2017 y de ahí para acá solamente se usó una vez el término máximo responsable, o sea, se reencauchó. De hecho, se usa como responsables máximos de forma inversa, ¿ya? O sea, se cambia ahí el adjetivo y el sustantivo. En vez de máximo responsable, se dice responsables máximos. Y en vez de retomar la normativa del acto legislativo 01-2017, el ya conocido término
de máximo responsable para nada, solo usó una vez responsables máximo y fue justamente en el artículo que reformó el artículo transitorio 66 en la parte final. Por lo demás, ese acto legislativo 01-2017 y todas las normas que vemos acá usa única y exclusivamente participación determinante y nos quedó fue el chip a los académicos y a los funcionarios judiciales que tenemos que ver con estos temas transicionales el término de máximo responsable. Porque si fuéramos rigurosos y de manera puritana nos desprendiéramos de 2017 para atrás, el término máximo responsable casi que entró en un proceso de extinción. Entonces, como les digo, hay una connotación política tanto en el acuerdo como también en el trámite legislativo. No sabemos si, como lo vaticinábamos Gustavo Cote y yo en ese análisis del 2014, si era la desconfianza que de pronto podía generar el término ya acuñado de máximo responsable con una bifurcación conceptual de la Corte y con unos alcances amplios, a tal punto de que miren otra particularidad, y es que a diferencia... ¿Me escuchan? Es que se congeló acá. ¿Sí me escuchan? Creo que sí. Sí, escuchamos. Gracias. Sí, te escucho. Claridad, aparte de lo que les digo, la sensación de que pareciera que ese reemplazo se emplea como sinónimo participación determinante, como un reemplazo de máximo responsable, está la particularidad de que de forma consciente no usa más máximo responsable y de forma consciente esta de la norma constitucional sí va a dar un costo de participación determinante, no como la de el marco jurídico para la paz que trajo máximo responsable pero no le dio definición. Entonces sí había como una desconfianza de que se entienda sobre el concepto, mejor en la norma, digamos estrictamente a qué refiere el concepto. Aunque la Corte, como le dije, terminó declarando inexequible el concepto, sin abordar el concepto, sin decir que el concepto de participación determinante que traía el acto legislativo 01-2017 fuera problemático, pero sí como una consecuencia colateral de que en su reflexión, para mí acertada, eso sustituía la garantía de juez natural de los civiles. En ese sentido, pues ya llegamos al final de este espacio y tengo unas reflexiones finales en general, en la cual, ya lo decía, en principio ambos conceptos podrían sugerir, instar o exhortar semánticamente por el uso del lenguaje un ejercicio de clasificación o adecuación de los mismos en el ámbito de figuras o títulos de imputación de responsabilidad penal, es decir, autoría, participación o extensiones de atribución de responsabilidad. Sin embargo, pues como lo hemos advertido acá, estas para mí, en mi criterio, no son categorías jurídicas propias del ámbito de la dogmática penal, sino que deben adecuarse de manera forzada a este lenguaje jurídico. Y eso uno lo ve desde ya con algunos escritos académicos que tal vez de una forma tímida, como también algunas reflexiones ya internas judiciales, pues se trata de encauzar estos conceptos a la dogmática. Y si bien pues creo que en casos concretos de aplicación judicial, pues de pronto se tendrá que hacer referenciación, pues la verdad es que creo que sí hay que desdogmatizar un poco estos términos, porque no son términos propios de la dogmática penal, no son términos que se hayan traído acá por trasplante, sino que hemos visto acá un contexto jurídico internacional, un contexto y una evolución jurídica nacional. Es más, pueden hasta existir discusiones políticas en la negociación en La Habana como los debates políticos en el seno del Congreso para generar tanto la reforma constitucional como las leyes que han regulado estas dos expresiones jurídicas. Así, por ejemplo, si aterrizamos el término de participación determinante en el plano de la dogmática, pues esto nos sugiere que esa expresión solo referiría a aquellos que cumplan un papel tan activo, tan concluyente en la realización de la conducta, que inevitablemente uno estaría creyendo de que son autores. Es decir, ¿quién tiene una participación determinante? Entendiendo participación no en sentido estricto de los partícipes, sino en sentido amplio de todo aquel que concurre en la realización de un delito. Pues el que va a tener la participación más determinante allí va a ser el que domina el hecho, sea un dominio directo del hecho, sea un dominio funcional del hecho, sea un dominio de la voluntad del hecho, pero un dominio de la voluntad sobre la realización del hecho, pero en todo caso un autor. En ese sentido es como un contrasentido que la participación determinante termine siendo un sinónimo del dominio del hecho.
porque si fuera así, pues para nada se buscan los propósitos o fines del acuerdo de paz y de gran parte de la regulación jurídica, porque como lo vemos, los financiadores y colaboradores, pues para nada fueron a realizar el hecho y seguro ni dominarían el hecho, toca analizar los aspectos concretos. En ese sentido, solamente equiparar dogmáticamente esa expresión de participación determinante al dominio del hecho para realizar el delito va a llevar a un escenario en el que no va a ser posible hablar nunca de cómplices o determinadores cuya participación haya sido determinante, que era justamente el propósito del acuerdo y el propósito inicial de la norma constitucional antes de que la Corte declarara inexequible ese segundo de la norma en cita. Sin embargo, pues como vemos en los antecedentes normativos y en esos desarrollos jurisprudenciales del concepto, la normativa transicional justamente lo que busca, lo que procura es que no solo se judicialicen los excombatientes que directamente cometieron los hechos, sino que además aquellos colaboradores o financiadores que muchas veces solamente concurrieron en la realización del hecho como cómplices, como instigadores o determinadores del mismo. Entonces, un contrasentido dogmatizar el término y excluir lo que justamente el acuerdo político y las normas de implementación buscaba, y es establecer un criterio delimitador de competencia de aquellos civiles que no fueron combatientes, que no cometieron los hechos, pero sí han tenido una participación determinante en el mismo, ¿ya? Se entra en un contrasentido. El no tener dominio del hecho, por lo tanto, no representa que necesariamente la participación de esa persona no haya sido determinante. Es una conclusión como a la que yo llego. En general, por lo tanto, no interesa tanto la forma en que se pueda moldear terminológicamente ambas expresiones a través de otras figuras jurídicas que ya que ineludiblemente se vendrán en la mente, como decíamos, en el desarrollo de casos concretos, conceptos como hombres de atrás, dominio de organización, cúspide de aparatos de poder, responsabilidad por el mando, superiores, dirigentes, autores mediatos, o incluso los que hablan de autores intelectuales, determinadores, instigadores, etcétera. Estas categorías sí son propias de la dogmática penal y como les decía, creo que es inevitable que en el análisis y esclarecimiento de casos concretos se acuda a uno de ellos y uno pueda decir el máximo responsable frente a este caso concreto que se está esclareciendo, investigando, juzgando, acusando, ya condenando, pues se le atribuyó responsabilidad a tal título. Entonces, claro, es inevitable decir que el máximo responsable en tal caso fue o un determinador, o fue un autor mediato, o responde por el mando, o en la calidad superior, etcétera, etcétera. Eso es ineludible en un análisis concreto. Pero la categoría en general nunca se va a poder decir como algunos han intentado o tratan de una forma muy gaseosa y poco consistente, decir máximo responsable solo es esto. Decir máximo responsable solo tal categoría o tal título de atribución de responsabilidad. En ese sentido, la fórmula o el título de imputación variará caso por caso, lo que ven, dependiendo de los hechos concretos, del papel que se haya desempeñado la persona y de la contribución específica, obviamente, en la realización del delito. Estos conceptos, por lo tanto, no deberían ser evaluados para mí a la luz de la dogmática penal. Inevitablemente en la sentencia se van a aludir y conectar ambos, más no el desarrollo, el análisis del concepto máximo responsable o participación determinante tiene que traducirse en términos o en conceptos dogmáticos para mí, sino que más bien deben ser entendidos desde la órbita de la política criminal. Más aún, no desde cualquier política criminal, sino a la luz de la política criminal del Estado en escenarios de justicia transicional, holísticos e integrales, como el sistema integral de justicia transicional, en los que se emplean mecanismos judiciales, los que nos interesan acá, únicamente para esclarecer y determinar responsabilidades individuales de los que son considerados máximos responsables o que hayan tenido una participación activa o determinante en los casos y representativos. Esos conceptos han sido acuñados de manera, ya lo vimos, sucesiva. Primero máximos responsables, años después participación determinante, como unos presupuestos jurídicos dirigidos a impactar de manera significativa ese universo de conductas y de personas especialmente que deben comparecer en los procesos de juzgamiento ante el componente de justicia del sistema integral, es decir, ante la JEP. Para eso fueron creados.
De ahí para allá que uno le quiera meter el análisis y formalizarlo en otros escenarios de discusión como la dogmática y demás, viene por añadidura. Lo cierto es que en el ámbito de discusión política, tanto del Congreso, Marco Jurídico para la Paz, como del acuerdo final de las partes negociantes, buscaban ese único propósito. En ese sentido, espero haber dado un bosqueo general, un rastreo general de ambos términos que, como le digo, cada vez los vemos con mayor constancia y que, si bien no son lo mismo, sí tienen que ver mucho frente a la finalidad o al propósito que se creó. Aclarando que el de participación determinante es posterior y también va más allá de los alcances jurídicos que se propuso con máximo responsable. Una de las tres obsesiones de participación determinante converge con la única de máximo responsable, que es un criterio delimitador de ese jus puniendi del Estado, del ejercicio de persecución penal, para limitar, para quitarle carga al Estado de ese deber de investigar y juzgar. Pero las otras dos acepciones del concepto de participación determinante van más allá de lo que se aspiraba o lo que se logró regular jurídicamente con la expresión máximo responsable. Y en todo caso, y vuelvo a hacer énfasis por última vez, desde mi punto de vista, son conceptos que deben ser abordados más desde el punto de vista político-criminal que desde el punto de vista de la dogmática penal. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y quedo al tanto de la moderadora, la doctora Laura, qué preguntas habrían en estos últimos minuticos que nos quedan. Muchas gracias, doctor Diego Fernando. Quiero agradecerle en nombre de la Universidad Santiago de Cali por esta interesante e importante conferencia que usted hoy nos ha brindado de una manera muy clara. Le quiero comentar que nos están acompañando de diferentes partes del país, algunas personas de Bogotá, otras por supuesto de Cali, de Popayán, de Palmira, de Quibdó, e incluso del Putumayo. Así que pues ha tenido una gran acogida esta conferencia. Tenemos algunas preguntas que nos enviaron al formulario. Si a usted le parece, doctor, las leo y que la persona intervenga, o no sé cómo le parece mejor que lo hagamos. Pues si dice el nombre de la persona y está con el nombre de la persona, creo que se podría hacer directamente por la persona. Bueno, entonces yo creo que démosle espacio a una pregunta que hicieron aquí en el chat. El señor Carlos Alberto Daza González, si quiere puede activar su micrófono y le puede expresar su pregunta al doctor Tarapuez. ¿No se encuentra el señor Carlos Alberto? Sí, aquí lo veo. Bueno, la pregunta del doctor Diego es, según la clasificación de las penas en propia, alternativa y ordinaria, ¿cuál es la punibilidad de cada una de ellas y en qué consiste? Bueno, sí me gustaría de pronto, Que él pero no sé. intervenga. Carlos, sí, Carlos Alberto, que está entendiendo sobre todo y por punibilidad, o sea, dosificación